galdera, eta honekin aurreko udalbatzan, hemen Eusko Abertzaleak udaltalde politikoak 2013ko azaroaren 26ko udalbatzarrean egindako galderaren erantzuna barkatu, zegoen Eusko Abertzaleak zetaz iratzuna, hemen ez dago, barkatu, zentzu horretan, eta honekin. Paso a leer el informe sobre cuál ha sido el procedimiento seguido para la adjudicación de unos terrenos de titularidad municipal en la zona de Lujo a petición del Grupo Municipal EAJPNV se emite el presente informe. Normativa de aplicación, Ley 2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo del País Vasco, Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas respecto a los artículos declarados básicos según la disposición final 5 de la Ley Real Decreto 1373/2009 de 28 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, con carácter supletorio. Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en lo que no suponga los artículos básicos de la 33/2003. Disposición adicional segunda, apartados 1 y 2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre en cuanto a la distribución competencial entre alcalde y pleno en materia de negocios jurídicos patrimoniales. Con carácter previo se hace necesario determinar a la vista del inventario municipal de normas subsidiarias el carácter de los bienes, en este caso terrenos, sobre los que se pretende dicha actuación. Así los terrenos podrían ser clasificados como A. Bienes patrimoniales. Entre los bienes patrimoniales puede que los terrenos formen parte del patrimonio municipal del suelo. En el supuesto de que se trate de terrenos integrantes del patrimonio municipal del suelo, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo y sus artículos 115 y siguientes, regulando el artículo 118 las enajenaciones gratuitas o por debajo del valor, que establece que, no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, los bienes de patrimonio público del suelo podrán cederse gratuitamente por debajo de su valor cuando concurra una de las siguientes circunstancias: que el cesionario sea una administración pública o sus entes instrumentales, el destino cualquiera de los postulados en el 115, que el peticionario sea una entidad privada de interés público y sin ánimo de lucro, y el destino de los terrenos sea la construcción de viviendas o algún régimen de ejecución pública o equipamientos de interés social y uso común en general. Y C, que el cesionario es ocupante legal de vivienda afectada por acuerdo de realojo en forma de permuta total o parcial, justificado por acuerdo expreso con la administración actuante incluido en la reparcelación. Si se trata de bienes patrimoniales no integrantes en el patrimonio municipal del suelo, el negocio jurídico patrimonial a realizar pudiera ser el arrendamiento y el arrendamiento o cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales ha de hacerse mediante subasta pública o excepcionalmente por concurso. Si fueran bienes de dominio público, habría dos tipos de negocios jurídicos posibles a realizar en base a los artículos 91.5.2 de la Ley 33/2003 del 3 de noviembre. Bien concesión o autorización si en este último caso su plazo máximo sería de 4 años. Respecto a la determinación de negocio jurídico a realizar, esto dependerá de factores como la duración prevista para la explotación, la clase de ocupación pretendida y la realización o no de instalaciones. En todo caso, bien dado que el número de las concesiones y o autorizaciones está limitada, será necesaria la realización de un procedimiento de concurrencia pública para la adjudicación de las mismas. Previamente a la convocatoria de la concesión o autorización del uso común especial sobre los huertos, será preceptivo que el Pleno del Ayuntamiento se pronuncie sobre la afectación de los correspondientes terrenos demaniales a dicho uso, acreditándose la compatibilidad con la afectación principal de los bienes de dominio público sobre los que se vayan a ubicar los huertos. En cuanto a competencia, la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece lo siguiente. Primero, asimismo corresponde a los alcaldes y a los presidentes de las entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y adquisición de bienes inmuebles de derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 3 millones de euros, así como la enajenación del patrimonio cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. Y segundo, asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando no estén atribuidas al alcalde o presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor. Finalmente, en relación con la pregunta formulada por el Grupo Político Municipal y AJPNV, aún desconociéndose los terrenos concretos a que hace referencia y por tanto ignorándose también su calificación, no consta en esta Secretaría que se haya llevado a cabo procedimiento alguno de los descritos anteriormente.
Y bueno, creo que explicar también que, bueno, que a raíz de la pregunta que hiciste lo que es en el pleno anterior, pues que se ha iniciado un trabajo de análisis de la situación de los terrenos de propiedad municipal, tanto de los que están ocupados como de los que no. Y entonces, como primer paso que se ha dado, se ha solicitado al registro de la propiedad nota simple informativa, ¿no?, de todas las fincas de titularidad municipal, y después pues iremos viendo terreno a terreno si son municipales, si están ocupados, cuál es la razón, y si en el momento en el que veamos que hay algunos ocupados, pues desarrollaremos un procedimiento, si es que todos estamos de acuerdo, para establecer cómo se van a poder ceder este tipo de terrenos a superestados. Bueno, desconocimiento de las parcelas, yo creo que fue claro, fueron dos parcelas municipales que hay en la Nurco que se están, de hecho, se explicó hasta cómo se había concedido y demás, o sea que bueno, sin más, está claro eso. Pues efectivamente, ¿qué procedimiento se va a hacer? Si las parcelas están ocupadas, se van a desalojar, se va a dar un tiempo. Bueno, lo que hemos considerado más apropiado pues, es al final hacer un análisis de todo el municipio y ver todo el municipio en qué situación está y, bueno, y ordenar lo mejor posible eso. O sea, ya pues vamos a solucionar el tema en su globalidad. Beste errogero galderarik balego, nire partetik badaukat gozapaiz, badaukazu? Venga, Sobre el Sopellana Urea, la Comisión de Comunicación de los últimos meses, en las distintas comisiones, ha venido pidiendo a la presidenta de la comisión que, con respecto a la elaboración de la registro Sopellana Urea, no solo se nos dijeran cuáles son los titulares, sino que de alguna manera tuviéramos acceso a la navegación y a los contenidos de los artículos. De esa manera podríamos opinar, por lo menos, y en algunos de ellos incluso hasta intervenir y colaborar en su redacción. No solo limitarnos a la actualización que tenemos en este momento sobre la Urea, que es un artículo de opinión que previamente está consensuado. Por parte de la presidencia de dicha comisión siempre se nos ha contestado en el mismo sentido, que ese procedimiento es el que está y así va a seguir. Por eso apelando, no sé si a la libertad de expresión, yo creo que no hay que llegar tan lejos, pero sí por lo menos a una voluntad de colaboración, a ver si realmente se puede modificar esa propuesta, esa postura y participar activamente en la elaboración de la revista. Esa es la primera de las preguntas. Voy a la segunda. Sí. Vale. La segunda es sobre el Hospital de Urquiz. Hemos tenido conocimiento que el Ayuntamiento de Urquiz ha sacado a la licitación la contratación del vial de acceso o evacuación del Hospital de Urquiz y que lleva al término municipal de Sopellana en el sector, el área 41 del sector osteico de Urquiz, junto en el entronque con la calle Madrid. Entonces hagamos un poquito de memoria. Ya en el año 2005 se tramitó el plan parcial del sector osteico y el Pleno, entonces, por mayoría absoluta, delegó en el Ayuntamiento de Urquiz la tramitación municipal del plan parcial del sector osteico, la tramitación inicial. Después, en el año 2008, se aprobó definitivamente el proyecto presentado por Urquiz del plan parcial del sector osteico, y el Pleno por unanimidad acordó aprobar definitivamente el plan parcial del sector osteico en lo que respecta al término municipal de Sopellana, condicionado a que se incluyan las siguientes modificaciones que se aprobaron en su momento: corrección de la documentación del plan parcial, en el sentido de destinarse a espacios libres a aquellos suelos dentro del término municipal de Sopellana que se contengan mucho instrumento de organización de parque deportivo. La inclusión del plan parcial de la referencia a los derechos que corresponden al Ayuntamiento de Sopellana en virtud de la edificabilidad de aquellos terrenos incluidos en el sector osteico del término municipal de Sopellana. Y en la Junta de Gobierno Local, el 10 de septiembre del 2010, se aprobó definitivamente el programa de actuación urbanizadora del sector osteico
y vistos los informes del arquitecto municipal, asesoría jurídica y técnica de la Administración General, por unanimidad acordó aprobar definitivamente el programa de actuación organizadora del sector osteico, aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Local el 10 de mayo de 2009 y publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya. Eso con respecto al sector osteico, pero es que el vial que va a servir para evacuar el hospital de Urduliz o para acceder al hospital de Urduliz se ha sacado a licitación y, por lo que nosotros sabemos, aunque hubo conversaciones previas a estos informes que han llegado a nuestro poder el día 4 de diciembre de 2013, se notificó la aprobación inicial del proyecto de urbanización del vial del área 41 por parte del Ayuntamiento de Urduliz. Ese vial recogía también parte del sector, o sea, de la parte que corresponde al sector osteico de Sopelana, del terreno civil de Sopelana, con lo cual es porque está del Ayuntamiento de Sopelana. El día 16 de mayo del 2012 se entregó un CD con el proyecto completo de la urbanización del vial del área 41 y acuerdo de aprobación inicial del Ayuntamiento de Urduliz. El día 2 de noviembre del 2012 se notificó la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del vial de acceso al hospital a su paso por el sector osteico área 41. Y el día 22 de marzo del 2013 se remitió el proyecto de construcción del vial de acceso al hospital de Urduliz del área 41 en formato papel, que es lo último que se les exigió. Entonces, una vez recopilados una vez visto todos estos datos, nosotros lo que queremos saber es efectivamente qué va a hacer Sopelana, porque nos consta que el proyecto del presupuesto que baraja el Ayuntamiento de Urduliz para la realización de su tramo hasta la muga por Sopelana, estamos hablando de felicitación de 1,5 millones de euros, y el tramo que corresponde a Sopelana sería del orden de los 500.000 euros, pero claro, no quiere decir eso que Sopelana tenga que pagar los 500.000 euros, que tendría que pagar proporcionalmente a la participación que tiene en el sector osteico, que aproximadamente rondarán unos 200.000 euros. Como no ha habido ninguna reseña en el presupuesto para contemplar si efectivamente se va a hacer algo con este vial, pues es la pregunta: ¿qué es lo que se va a hacer por parte del equipo de gobierno, por parte de este ayuntamiento? ¿Vamos a dejar que el hospital no tenga acceso? ¿Lo vamos a hacer? ¿Permitiremos a Urduliz que contrate, como debería ser lo lógico, que adjudique la obra en su totalidad a la misma empresa constructora y luego, evidentemente, Sopelana tenga que aportar la parte que le corresponda? Pues queríamos saber en qué situación se encuentra, porque lo que es hasta ahora, desde luego, nosotros por lo menos no hemos tenido conocimiento de que esto existía desde las comisiones de urbanismo, ni desde ningún punto del ayuntamiento, nadie nos ha explicado esto, y viene ya de largo, esto es desde inicios del 2012. Entonces, no sé si el resto de la oposición sabía algo o no, pero desde luego nosotros como grupo no. Esperemos que por favor se nos explique y se nos dé información. Pues tanto en el primer punto como en el segundo, desde luego que se os facilitará toda la información, requiere un trabajo previo, entonces bueno, cuando lo tengamos estudiado, tengamos hecho el trabajo, pues facilitaremos, supongo que en la siguiente comisión informativa, toda la información referente a estas dos preguntas que nos habéis realizado. ¿Esta debate? ¿Vale? La pregunta de Sopelana Urea. Sí, requiere un análisis, sí. También lo requiere y ya os lo vamos a, cuando lo analicemos, pues entonces ya, eso es, el laboratorio. Eta guztia esan da, oraindik ere, alkatetza honetatik pare bat gauzatxo esatea gustatuko litzaizuke. Orain urtea bukatzen ari da momentu honetan, alde batetik beti ere udal batzu honetan laindakari naizenetik eta askotan edo sarri publikoari edo batzutan gertatzen da publikoari errespetua deitzea hemen esaten direzen gauzen inguruan. Gauza bera, eskatu nahi dut, hemen gauden zinegotziak,
errespetua izan dezagun, inguruan, daukagun publikoaren udalbatza honetara etortzen den edonolako publikoari dagokionez. Beraz, errespetu osoa, batak, besteari eta besteak batari. Eta, nire ustez, hoia igual apresiazio pertsonala da, baina zinegotziak garen momentutik nolabaiteko eredu izan behar dugu. Eta gainera, uste dut ere, azkenean jendearen ordezkaritza bat dela. Orduan ezin dugu ahaztu nola jokatzen dugun momentu oro, batez ere udalbatzaren barruan, esan dudan moduan ordezkaritza garelako. Eta gero bezala batetik, eta urtea bukatu aldera, eta esatea, batzutan gauzak esan behar dira, eta horrelakoetan aurkitzen gara. Baina, benetan, hurrengo urterako gurari bat eskatu behar badut, edo desio bat eskatu behar badut, izango da, batez ere, hemen gauden guztiok, osasuna zaintzea, bai? Eta osasuna zaintzea, esaten dudan momentuan, esaten dut, adibidez, erretzeari ustea. Erretzeari ustea, bai kalean, bai udaletxearen barnean ere, udaletxearen barnean ezin da erre, beraz, horrela esaten dut, beraz, hori kontutan hartu mesedez, eta hurrengoetarako, batez ere, esaten dut osasuna zaintze aldera, beste guztia, azkenean bakoitzaren jokaeraren araberako gauza bat da, eta espero dugu inorrez harrapatzea. Eta honekin, zorionak hori, aurrekontu onartu dugulako, udalbatza bukatu egiten da, eta oraintxe bertan da, publikoak zerbait esateko momentua.